Y los viernes hasta ahora tenemos nuestro panel de Viernestar y hablamos de actividad física y también de salud mental. Y no sé ustedes, pero yo, hay una sensación de, ¿qué vamos a decir? De sazón para algunos, ¿cierto? De inquietud para otros. Hay una división muy profunda, además que siento que quedó post elecciones. Y una de las cosas, por lo menos que a mí me inquieta, es cómo construimos sociedad y cómo cohabitamos cuando todo el discurso es que el otro es el enemigo. Y hoy día además es como, pero tú votaste por el otro, entonces, ¿cachai? No, pero tú votaste por la otra. Y eso genera un nivel de, ¿qué vamos a decir? Sospecha, ¿cierto? De inquietud, de andar siempre como a la defensiva, que además de ser extremadamente cansador, se genera también una mala manera de habitar, creo yo. Para hablar de todo esto estamos con el decano de la Facultad de Psicología de nuestra UNIAC y vicerrector académico, Gabriel Ursúa. ¿Cómo estás, Gabriel? Hola, Antonella, ¿bien y tú? Bien, gracias por venir. Yo sé que estás full y nos honra como radio que sigas viniendo a nuestro panel. Yo feliz. Es un oasis. Su radio, de verdad, para mí. Bueno, de hecho, ¿te acuerdas que hace meses atrás, Gabriel, cuando hablábamos de la radio y de la construcción de Radio UNIAC, nosotros con la Muri decíamos, estamos construyendo un arca para una comunidad, que la comunidad que le gusta la cultura, la comunidad que hace cultura, ¿no? Y que puede sentirse inquieta en estos tiempos hostiles, ¿no? Y especialmente ahora, yo creo que hay mucha gente que está muy inquieta con lo que va a pasar en cultura con este gobierno, no por lo que se ha dicho, sobre todo por lo que no se ha dicho, y también por los ejemplos, o sea, que la foto con Milei es muy inquietante porque hemos visto las políticas públicas de Milei en muchos sentidos, pero también en cultura, igual que en Estados Unidos con Trump. Entonces, ¿qué hacemos con esa inquietud? A ver, yo primero como un mini análisis político respecto al mundo. O sea, yo creo que lo que ocurre en nuestro país responde a un fenómeno global, ¿sí? Yo creo que no hay que perderse un poco con eso, son ciclos. Y también lo que ha mostrado los gobiernos de derecha o extrema derecha en el mundo es que una vez, ¿sí?, se sientan, en este caso del Palacio de la Moneda, se moderan, ¿no? Entonces yo ahí pondría un poco de paños fríos al respecto. Y ejemplos, Pero no se moderó Milei ni Trump. Yo creo que eso es lo que a mí me inquieta. O sea, yo creo que de los dos, el que no se ha moderado nada por condiciones de posibilidad es Trump, ¿no? Milei se ha moderado un montón de elementos. Lo que pasa es que, y es súper interesante, el tipo en términos como estético no ha retrocedido ni una milésima, ¿no? Pero en términos de política no ha sido tan profundo los cambios, que tampoco los podía hacer como se esperaba. Yo por eso le pondría un poco de mesura a lo que va a ocurrir acá, si es que hay tanta inquietud, ¿no? Sin ser ingenuo. O sea, lo primero sería como, respiremos. O sea, respirar y también yo creo que informarse en profundidad, leer, discutir, conversar, no quedarse con lo primero que aparece en el medio X, o quedarse con eso, pero como dicen ustedes, cotejarlo. Con otros medios, con otras fuentes. Otra palabra que siempre lo dicen ustedes los periodistas. Estos periodistas. Leer en profundidad, yo creo que hay un ejercicio personal también en este tiempo de incertidumbre, es el conocimiento, pero el conocimiento profundo. O sea, yo creo que gran parte de lo que ocurrió en estas elecciones y en anteriores y en la de diputados tiene que ver con el desconocimiento de la base. Y ahí hay una responsabilidad, insisto, individual, pero también colectiva, de quienes detentamos un poquito más de poder instituido para generar o gestionar ciertas formas de ser que sean más plausibles, que sean más adecuadas, por decirlo de alguna manera. Yo creo que eso es lo primero. A mí me interesa, y como en mi cargo actual es una cuestión que me interesa de sobremanera, porque también ocurre incluso en el seno de la misma universidad, ¿no? Entonces, sería como autocontenerse. Claro, pero no es como un ejercicio de meditación o de reflexión, que puede ser, a la gente le puede servir, sino informarse, o sea, informarse de manera responsable, como cívicamente responsable, antes incluso de emitir juicios, declaraciones,
y de propagar una suerte de contagio emocional que es súper complejo. Sí, ¿no? es que además pienso en eso, porque eso requiere una acción, requiere un activismo, si lo vamos a poner así, de parte de cada uno como lector, como receptor de información. Justo ayer estábamos con Isabela Ortega acá, con su libro Te corrijo el celular, que el libro exactamente habla de eso, habla de cómo los medios de comunicación muchas veces por crear mayor atención, la mayor cantidad de clics, son imprecisos con los titulares o derechamente tendenciosos. En su mismo libro yo leí que está comprobado que por cada palabra que genera una emoción intensa, aumentan el 20% el efecto de esa noticia. Entonces, claro, vivimos en una sociedad que los medios de comunicación están inquietándonos a propósito, ¿no? Y están produciendo en nosotros emociones fuertes como el miedo al otro. Total. Y yo ahí le quiero sumar un elemento, es que lo que ocurrió en estas elecciones, y probablemente ocurra en otras también, tiene que ver con algo que nosotros vemos poco, con que la gente de nuestro país, en general, nosotros también somos la gente de este país, vive mal, y lo pasa mal, y lo pasa más mal de lo que uno cree. Y en la ausencia de la institucionalidad y en la ausencia del Estado, la gente canaliza su malestar sin saber mucho dónde, ¿no? Por tanto, para mí que acá no hay un tema ideológico, hay un tema de un malestar larvado, mal canalizado, que se traduce en cuestiones, eufemísticamente dicho, complejas, ¿no? Y de eso yo creo que tenemos que hacernos cargo, ¿sí? La psicología, yo soy decano todavía de psicología hasta el 5 de enero. Se cuenta regresiva, quedan 2 semanas. La psicología, yo te lo he comentado acá en un montón de oportunidades, se ha encargado de legitimar la estructura social como fuente primigenia y primordial de malestar. Y ha puesto el foco en el sujeto, ¿sí? De hecho, si tú lees todavía... O sea, el problema son los otros. El problema son los otros, descontextualizados, desindividualizados. Si tú miras incluso paper interesante en este sentido respecto al suicidio, todos están, o la mayoría, hegemónicamente anclados en el sujeto, en desbalances bioquímicos, en la incapacidad de gestionar la pena, cuando Durkheim lo dice a fines del siglo XIX en su texto El suicidio. El tipo se da cuenta en esa época que es la anomia, que es la ruptura del lazo social, la fuente de malestar. Y siendo un sociólogo él, siendo un sociólogo, es la fuente de malestar más profunda. Y eso todavía hoy día no lo tenemos claro. Todo lo contrario. Y seguimos responsabilizando al otro respecto de sus penas, de sus éxitos, ¿no? Yo creo que tenemos que tener una mirada supraindividual al momento de hacer los análisis, como lo que estamos discutiendo nosotros acá. Sí, y de hecho, la propuesta de este tema, Gabriel, también tenía que ver con eso, ¿no? Porque uno ha escuchado mucho el no, pero ahora vamos a meternos en lío con este presidente porque la gente nos informó, la gente no sabe, la gente, como la gente es otra gente, en vez de decir, bueno, pero ¿qué tengo que ver yo con esa comunidad? ¿Qué hago yo para esa comunidad? ¿Cómo me vinculo con ese que es tan distinto? Y tú das un punto súper interesante en esos microespacios, porque se puede leer lo que yo estoy señalando como que hay que cambiar la estructura social, ¿no? Son en esos microespacios. También. También, claro, no son ejercicios antinópicos, no son contradictorios, pero yo creo que el ejercicio en esos microespacios de poder es más potente incluso que el otro, o se cruzan, ¿no? Así como recursivamente. Y ahí tenemos una responsabilidad nosotros, pues sí. Cuando uno lee respecto de cómo disminuir el prejuicio, que el prejuicio es la barrera simbólica que yo instalo respecto a un otro distinto, y le atribuye características indeseables, negativas, hostiles, y que luego se puede traducir en discriminación, que es el acto, es la conducta, ¿no? Y toda teoría señala que el prejuicio disminuye cuando conozco al otro, ¿no? De hecho, no basta con que yo junte a dos personas distintas para que el prejuicio se diluya. Yo tengo que hacer ejercicios, por ejemplo, de trabajar colaborativamente. Y cuando estoy pintando la pared del blog junto con el vecino de una nacionalidad X, ¿no? Me doy cuenta que esos elementos que me fueron enseñados, además por las actitudes son predisposiciones aprendidas, culturales, se empiezan a desvanecer.
Y es tan simple, y yo no te lo digo solo en términos teóricos, yo lo he hecho en términos de mi ejercicio profesional. A mí me gusta la psicología social comunitaria, la intervención psicosocial. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que ese otro ajeno, distinto, que puede parecer incluso como un sujeto peligroso, es hacer un reconocimiento de la diferencia primero, y luego hacer un ejercicio de aproximarme al otro, pero diluyendo las barreras simbólicas y materiales que me distinguen del otro como un otro, no solo ajeno, ¿no? Como un otro no imaginado, ¿no? Ujú. Yo creo que por ahí... Y como un otro enemigo también. Como un otro enemigo. Yo creo que esa cuestión es muy, muy fuerte y quizás ahí, a ver, te escucho, Gabriel, y pienso en dos cosas. Tú sabes que para mí el tema de los medios de comunicación es muy fuerte, ¿no? Y los medios de comunicación se han encargado de instalar especialmente a los migrantes, por ejemplo, como un grupo complicado. Y los migrantes como todos en una misma bolsa, ¿no? Todos tren de agua. Y es como, a ver, en serio. A las comunidades indígenas, ¿cierto? Las diversidades sexuales, etcétera. Como un otro que no tiene nada que ver conmigo, con el que además no tengo nada en común. Y creo que ahí estaba pensando en una especie de esta semana con un Uber y o sea, como el caballero partió diciendo, no sé, tengo cara de, hábleme, partió diciendo, no, es que los delincuentes y no sé qué, y yo ya. ¿Y qué cree? Y en vez de, ¿qué cree usted que habría que hacer? Y él me empieza a contar su historia, y su historia era bien del terror. Y claro, y una vez que lo escuché, yo pude entender desde dónde él estaba hablando. Y eso, por supuesto, no alcanzamos a desarrollar más de, bueno, pero usted se da cuenta que si, por ejemplo, si se baja la edad de que se puede imputar a los adolescentes, eso no va a solucionar el problema. Que por ahí va la conversación, porque él había tenido un problema muy difícil con un delincuente adolescente. Pero ya la escucha, o sea, es que al otro le pasan cosas que hacen que reaccione de cierta manera. Yo creo que esa escucha es la que nos estamos saltando. Totalmente, pues. Y esa anécdota que contáis tú, a mí me parece que es tremendamente potente en términos de los efectos que puede causar en el otro, que es el espacio de poder que uno tiene, ¿no? Uno tiene distintos espacios de poder, pero a veces uno dice, no, o sea, es que ya no voy a perder esta. No, pues hay que dar esa batalla, con los niños, con los adolescentes. Después, claro, uno se genera procesos de intervención que son más planificados, pero hay pequeños intersticios, hay puntos de fuga, hay elementos que uno, pero para eso uno tiene que ser consciente de, ¿no? Y para ser consciente de, la conciencia no emerge como una luz divina, es leer, es documentarse, es discutir. Y escuchar. Y escuchar. Ahora, qué bueno eso. Me acuerdo que la última vez que fui a Argentina fue hace un rato, Milei había sido recién electo. Y me encontré con alguien que había votado por él. Alguien que yo conocía muchos años. Y no sé si lo puedo hacer acá, y voy a ir al siguiente punto. Y lo escuché y le dije, ya, pero ¿por qué? Cuéntame. Y claro, ahí yo estaba más desapegada, probablemente, ¿no? A pesar de que Argentina y Buenos Aires es una ciudad que yo quiero mucho. Pero me ayudó a entender desde dónde el otro. Pero aquí viene el tema. Para poder estar disponible para ese otro, quizás, si lo hago como pregunta, ¿necesito haber transitado mi propio luto? Absolutamente. Un poco lo que hablábamos ayer, ¿sí? De cómo hacer duelos personales para poder habitar de otra manera espacios que a veces no son tan balsámicos para uno. Sí, porque ahí, claro, si todo esto del análisis de lo humano que lo hacemos acá siempre es muy complejo. Por eso no basta con una pastilla para que todo funcione bien, como también la neurociencia de la mano de la psicología lo ha tratado de instituir. O sea, hay un ejercicio sobre una ética de uno mismo, ¿no? De hecho, Michel Foucault lo dice, para poder cambiar a los otros, primero tengo que cambiarme a mí mismo. Y nos lo dice en términos de un manual de autoayuda. Él transita la antigüedad grecorromana, ¿no? Las virtudes, ¿no? De cómo desarrollar las virtudes sobre uno mismo. Entonces hay un primer trabajo, y luego afuera, ¿no? Y luego documentarme, o al mismo tiempo, pero es un ejercicio, si uno quiere habitar con mayor bienestar y generar ciertos cambios, es una complejidad que, bueno, yo cuando digo como el paradigma de la complejidad, no es que sea difícil o enredado, sino que tiene una serie de elementos, variables, no me gusta decir porque es muy cuantitativo, pero una serie de elementos que se cruzan, que tienen que ver con tu historia, que te atraviesan, y reconocerlos. Por eso terapiarse es tan interesante, sí, por ejemplo. Por eso nos y gusta tan necesario. Porque, claro, viene un otro que te ayuda a pensarte.
Así es. Para mí, por lo menos, ese es el ejercicio de terapia, decir, chuta, sabes que esta cuestión, yo sé que no la estoy viendo. Y también entender, Antonella quería, que el otro carga cruces, po. Ujú. Todos cargamos muchas cruces, po. Y uno cree, como dice el gran Jorge González, que todo el mundo cree que vive sufriendo más que el otro, Sí, po. po. Yo soy el único que sufro, entonces tú me contáis algo, no, pero a mí también me pasó peor, ¿no? Yo creo que ese ejercicio también de reconocer el padecimiento del otro, del que te toca la bocina, del tipo del metro que te empuja, del colega, ¿no? Yo creo que ese es un ejercicio también fundamental de humildad, de mirar esa otredad en toda su dimensión, porque habitamos un mundo que es hostil, po. Sí, po. Un mundo que genera violencia, que genera malestar, que es generador de suicidio, como lo decía hace un rato. Es el sistema lo que lo genera. Sí. No es el sujeto con un solo desbalance bioquímico, claro, eso que tiene más preponderancia por esos elementos, ¿no? Por condiciones de posibilidad propias, pero es el mundo que habitamos. Y eso para mí es irrefutable. O sea, yo creo que hay una tarea por encontrarse con esta otredad que es distinta, que piensa distinto, que vota distinto. Pero sospecharía yo, y por eso quizás mi pregunta es que antes de ir al otro a escuchar de una manera amable desde dónde y por qué, yo necesito hacer mi propio duelo y dejar de enojarme con el otro. Porque yo siento que hoy día, entre que hay una desolación, una desesperanza, para alguna parte de la población, también hay esta idea de culpar a los otros. Yo hago muy responsable a los medios de comunicación. Yo estoy más enojada con los medios de comunicación que con las personas. Pero claro, los medios de comunicación también son hechos y tienen dueños, que son personas y que tienen su propia agenda, ¿no? Pero creo que quizás una cosa que nos puede ayudar hoy día tiene que ver con lo que hablábamos del luto, ¿no? Y de darle espacio a decir estoy triste, estoy frustrado, estoy asustado. Hay un montón de gente que está muy, muy asustada, especialmente todas las personas que pertenecen a grupos históricamente marginados. Y también, ¿Qué hacemos con eso? Y le añadiría sobre eso, buscar aprendizajes, po. Aprender. O sea, yo creo que eso es fundamental y tiene que ver, yo creo, con todo lo que estamos conversando. Aprender de lo bueno, que eso es muy bueno, pero también aprender de lo no tan bueno, po. Y ser consciente de que todo proceso deja aprendizaje, a veces con consecuencias no tan agradables para uno, pero, y cuando digo aprender, no solo para transformarse en un monje, ¿no? Sino para poder generar estrategias que nos permiten no repetir el pasado, po. Y quizás también, y ahí también lo hago como pregunta, a ver, estoy pensando en etapas, ¿no? Primero, reconocer además que estamos súper cansados. Y ha sido, Tremendo. ha sido un año muy difícil y cuando uno está cansado tiene menos energía para ser inteligente emocionalmente. Entonces, reconocerse en el estado en que uno está en este momento y con el susto, con la frustración, si ese es el caso. E incluso yo siento que la gente que cree que ganó también está asustada. Porque hay una cosa de hostilidad que es muy fuerte, de polarización, ¿no? que se siente en el claro. aire. Entonces, primero es como reconocerse dónde estoy parado yo en este lugar emocionalmente, ¿no? Y luego a mí me parece que es muy valioso, o por lo menos para mí que es muy terapéutico, el hacer con sentido. Como que uno encuentre maneras de, como tú decís, quizás hacer comunidad, hablar con el vecino, cachar que hay abuelitos en mi edificio o niños o donde sea que usted siente que puede ser útil y que puede llevar esta inquietud a hacer algo. Creo que en términos de salud mental es valioso, ayuda, ¿no? Y insisto en el punto del, bueno, y tú lo tenés súper claro, del autocultivo. Y en términos culturales. Y esa cuestión está evidenciada. La gente que es culta como tú, ¿sí? Es gente mucho más humana de la gente que no lo es. La gente de pocas luces, digo de pocas luces que no se han dado el tiempo que te has dado tú de manera sistemática de tener un apetito intelectual que te ha permitido estar a donde está, que te hace mucho más humana. Y eso más humana no es una entelequia, es ser más sensible a los otros, más sensible al dolor ajeno. Es que el arte es eso. O sea, cada vez que yo leo un libro, que veo una película, me conecto con una otredad. Por eso es preocupante que los líderes de pocas luces, cuando tienen poder instituido, son tremendamente peligrosos. Sí. Tremendamente porque peligrosos. La ignorancia es muy soberbia. Porque la ignorancia es muy soberbia. ¿Sí? Claro. Eso a mí me causa inquietud. En todos, en la gente en general. Y hay un ejercicio, por eso la radio es tan importante, por nuestra radio.
en ese sentido, po. No es que la cultura sea bonita porque es bonita, es porque genera modos de ser mucho más virtuosos. Ujú. Y que Sí, es un elemento que carecemos en nuestra sociedad, pues, transversalmente. Pues. y también estoy pensando, incluso desde las oscuridades, porque hay una cosa que a mí me gusta mucho del arte o de la experiencia artística, es que también me espejea mis oscuridades, ¿no? Y me permite Absolutamente. abrazarlas. Pues. Ahora, qué buen término, abrazarla. No resolverlas, porque ¿Eh? Y yo me quedo con ese concepto, y hay que abrazar este cambio también. Ya está, hay que abrazar este cambio y ver y estar muy lúcido. Yo creo que eso es súper importante. bueno, por lo menos esperamos que esta conversación les haya invitado a sentirse acompañadas, no importa por quién votaron, ¿ah? Porque yo siento que es una cosa ambiental que nos inquieta en este momento, a cuidarnos, a abrazarnos, a estar conscientes. Y con eso nos dejamos ir a nuestro panelista de Bienestar, Gabriel Ursúa, vicerrector académico y aún decano de la Facultad de Psicología. Muchos títulos. Por eso está tan cansado, por eso le damos tanta gracia de que haya venido. No, yo feliz. Bueno, nosotros tenemos que ir despidiendo el programa de hoy día. Volvemos el lunes. La próxima semana tenemos programación. Lunes, martes, miércoles vamos a estar aquí en vivo. Y viene la Muriel Riveros con una edición especial de tantas canciones buenas en donde van a estar hablando de villancicos populares. ¡Qué belleza! Qué bonito. Gracias, Muri. Gracias, Jaime. Quédense en Radio UNIAC.